Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar un repaso para el grupo A2, tanto del curso de Historia como del curso de Geografía. En el curso de Historia hemos analizado tres temas: el Virreinato Peruano primera parte, Virreinato Peruano segunda parte y también los precursores. En Geografía, de igual manera, hemos desarrollado tres temas. Primer tema, Meteorología parte 1 o atmósfera. Segundo tema, meteorología parte 2. Y tercer tema, hidrosfera. Vamos con historia. Virreinato peruano, primera parte. Creación. Creado el 20 de noviembre de 1542, allá en la ciudad de Barcelona, España. División, conformada por 7 audiencias. ¿Cuáles fueron esas 7 audiencias? Panamá, Quito, Lima, Charcas. Estuvo también ahí lo que es Buenos Aires, Argentina. Estuvo ahí también Chile, correcto, Chile. Y se encontró ahí también Santa Fe, ¿no? Lo que actualmente es Colombia. Ahí están las 7 audiencias. La monarquía, bueno, en relación a España, ¿no? Este virreinato fue creado por el rey de España Carlos V, conocido también como Carlos I, de la dinastía de los Austria, o también conocida como Habsburgo, ¿no? Ahí estuvo Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Ellos fueron los reyes de Habsburgo que dirigieron el Perú. Y luego cambia a la dinastía de los Borbones o la Casa Francesa, ¿no? Que estuvo dirigida por Felipe V, o que lo inicia Felipe V, que se lo recuerda bastante por la firma del Tratado de Utrecht con los ingleses. Y de ahí está Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, con el cual termina la relación monarquía española y Perú, ¿no? Porque Perú consigue su independencia política. La organización política, hubieron tres instituciones metropolitanas, es decir, que funcionaron en España, ¿no? El rey, que era absolutista, que era déspota, que era autoritario, etc. Tenía su grupo de asesores conocida con el nombre del Consejo de Indias, ¿sí? Y por otro lado estaba la Casa de Contratación de Sevilla, que era una especie de aduana. Y en el Perú estaba el virrey, fueron 40 los virreyes que dirigieron nuestro país. Estaba la Real Audiencia, que era el máximo tribunal de justicia en la colonia, conformada por un presidente, varios oidores y un fiscal. Los corregimientos, que estaba conformada por los corregidores que fueron muy abusivos, de ahí los reemplaza las intendencias con los intendentes, y los cabildos, ¿no? Todo eso es la organización política. Listo, entonces vamos con las preguntas de la práctica del repaso número 1. Estamos en la página número 26. La pregunta 1 dice: son características de las audiencias. ¿Fue el más alto tribunal de justicia de la colonia? Correcto, la 1. ¿Está integrado por un presidente, varios oidores y un fiscal? Correcto, la 2. ¿Autoridades fueron las más crueles? No, esos fueron los corregimientos, o los corregidores en este caso. ¿Proponía el nombramiento de autoridades? Esa era la Casa de Indias, ¿no? La famosa institución que estuvo implantada ya en España, no acá en Perú, el Real y Supremo Consejo de Indias, ¿no? Entonces descartado. Se encargó del gobierno de una ciudad, eso fue los cabildos. 1 clave, avión. 2, ¿cuál no pertenece a la serie? Casa, porque en la monarquía española fue absolutista, centralista, monárquica e intervencionista, no fue liberal, ¿no? 2, casa. 3, la firma del Tratado de Utrecht está asociado a Felipe V, los Borbones. 3, casa. 3, casa. Listo, vamos con el tema número 2, Virreinato Peruano, segunda parte, organización económica. No te olvides que la característica principal de la economía española en época del virreinato fue justamente el exclusivismo que conllevó a la aparición de el monopolio comercial, ¿ya? La actividad económica predominante fue la minería, cerrado. Se explotó bastante mineral,
a través de estos sistemas conocidos como las mitas, mita minera, mita obrajera. En estas mitas trabajaban los llanas, ¿no? Que eran una especie de sirvientes, ¿no? Que cumplían trabajos principalmente de la extracción de este mineral en situación muy, digamos, deplorable, ¿no? ¿Qué más? En el aspecto económico, los puertos, no te olvides los puertos principales o mayores o únicos y los puertos intermedios, ¿no? Callao, Sevilla y los intermedios Portobelo, Cartagena. Los impuestos también en Alcabala, el Quinto Real, bueno, una gran cantidad de impuestos para que la corona española por ahí goce de sus comodidades. La organización social, no hay que olvidar que la sociedad española en Perú fue muy clasista, muy racista, muy discriminatoria, ¿sí? Trataron muy mal a los nativos, trataron muy mal a los mestizos, inclusive algunos criollos por ahí que no tenían una buena posición económica. En el aspecto cultural, la educación, ¿no? Con sus primeras letras, con sus colegios por ahí de primer nivel, de segundo nivel o mayores, ¿no? Con la Universidad de San Marcos, que fue dirigida en un primer momento por los dominicos. La cultura en relación a la pintura destaca la Escuela Cusqueña, que fue una escuela pictórica propia, ¿no? O digamos que nació acá en Perú, oriunda de estas tierras, ¿no? Florecieron también una gran cantidad de santos, ¿no? Por ejemplo, Santa Rosa de Lima, Fray Martín de Porras, ¿no? Entre otros, ¿no? Todo eso, el virreinato peruano, segunda parte. Vamos con las preguntas. Seguimos en la página número 26, estamos en la pregunta número 4. Desarrollo pictórico durante el virreinato peruano tuvo su expresión propia. La clave Escuela Cusqueña, propio, enano. 5. Santos españoles que florecieron en Perú durante la época colonial. Toribio de Mogrovejo, Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima, Francisco Solano, Fray Martín de Porras y Juan Macías. Enano, 5 enano. 6. Durante la colonia se basaba en el sistema de yanaconas, la minería. O sea, los llanas fueron a trabajar a las minas. En el Perú estamos en la número 7, bueno, la C y la clave es avión. 7, en Perú virreinal, la Universidad San Marcos estuvo dirigida por los dominicos. 7 casas. Bien, vamos con los precursores, que fueron personajes que gracias a sus propuestas, ¿no? Gracias a sus ideas, a sus acciones también, ¿no? Fueron por ahí cambiando la conciencia de la población para que pueda conseguir su independencia y así llegar a la felicidad, ¿no? Entonces, dentro de los precursores tenemos a Baquijano y Carrillo, fue un abogado muy reconocido en la época colonial. Este señor tuvo por ahí para convertirse en rector de la Universidad de San Marcos, pero prefirió criticar la mala administración española de aquella época, ¿no? A través del elogio a Jáuregui, un virrey, ¿sí? Hipólito Unanue fue un político muy controvertido porque apoyó a virreyes, fue inclusive asesor de virreyes, fue representante del virrey José Joaquín de la Pezuela a la llegada de San Martín Matorra de Argentina, ¿no? Y también apoyó la independencia de Perú, ¿no? Hay que recordar que fue el primer ministro de Hacienda cuando San Martín fue el protector de nuestro país. Estoy refiriendo a Hipólito Unanue. Recuerda que Baquijano e Hipólito ambos escribieron en el Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano fue un diario avalado por el virrey Gil de Taboada. Tupac Amaru II, su verdadero nombre, José Gabriel Condorcanqui Noguera, ¿no? Él luchó primero para la creación de una audiencia allá en el Cusco, pero como no le hicieron caso, se rebeló. Lamentablemente lo capturan y lo ejecutan con toda su familia. Pero con el paso del tiempo los españoles se dieron cuenta que era justo lo que había solicitado en su momento Tupac Amaru II. Se eliminan los corregimientos y se crean las intendencias. Se creó una audiencia también allá en el Cusco, pero lamentablemente los rebeldes todos fueron ejecutados. Bueno, Vizcardo Guzmán, conocido como el primer precursor ideológico de toda América, ¿no? Nacido allá en Arequipa, jesuita, escribió el famoso libro Carta a los Españoles Americanos. Listo, entonces claves de la
práctica, a ver, dice, el discurso de Baquijano y Carrillo, estamos en la 8, de bienvenida al virrey Jáuregui, significa satisfacción de enjuiciar las acciones de los españoles, de la nobleza española. 8, enano. La rebelión de Tupac Amaru, la 9, supresión de los corregimientos, sí, creación de la audiencia en el Cusco y muerte lamentablemente de los líderes de la revolución, ¿no? O de la rebelión. 9 dado. 10. El Mercurio peruano fue publicado en el gobierno de Gil de Taboada. La 10, casa. 10, casa. Bien, vamos con geografía. Tema 1, atmósfera. Capa gaseosa que envuelve a todo el planeta. Originada por la actividad volcánica en épocas muy antiguas, ¿no? Épocas del arcaico. La atmósfera terrestre está conformada por 3 capas: la troposfera, la capa donde vivimos, donde predomina el nitrógeno, el oxígeno, gases atmosféricos muy pesados; la estratosfera, donde está la capa de ozono que absorbe los rayos ultravioleta; la mesósfera, donde se encuentra la zodiosfera, que absorbe los rayos azules del sol, por eso la atmósfera se ve de color azul; y la termósfera, donde se encuentran los satélites o capas por ahí que logran reflejar las ondas electromagnéticas tanto de radio como de televisión, ¿sí? Y también donde se desintegran los meteoritos en la termósfera. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos a la atmósfera. ¿Qué preguntitas están ahí en la práctica sobre atmósfera? Geografía, página 17. Pregunta 1 dice, la atmósfera se formó debido a la actividad volcánica. 1, enano. 1, enano. 2, la capa de ozono es importante. ¿Por qué? Porque absorbe la radiación ultravioleta. 2, enano. 3, la troposfera contiene el 80% del peso total de la atmósfera. ¿Qué se concentra ahí? El nitrógeno con 78% y el oxígeno con 21%, son los principales. Entonces es nitrógeno y oxígeno. Clave 3, enano. Vamos con el tema número 2, meteorología parte 2, tiempo meteorológico, el estado que presenta la atmósfera en un determinado lugar. Ahí tenemos a la radiación. La radiación, la intensidad es registrada por el pirheliómetro. La temperatura, registrado por el termómetro. Recuerda que en partes altas la temperatura disminuye, hace frío. Y en partes bajas la temperatura aumenta. ¿Por qué ocurre esto? Porque abajo hay más vapor de agua y arriba evidentemente hay menos. Presión, registrado por el barómetro. Arriba la presión es baja debido a que hay poco oxígeno y abajo la presión es alta debido a que hay bastante oxígeno. Humedad, cantidad de vapor de agua que contiene el aire, ¿sí? El instrumento que registra el higrómetro. Arriba, poca humedad; abajo, cerca del mar, más humedad, ¿no? Tiempo meteorológico. Los vientos, desplazamientos de masas de aire de alta presión a baja presión. Recuerda que el instrumento que registra la velocidad de los vientos se llama anemómetro y el que registra la dirección de los vientos se llama anemoscopio. Hay tipos de vientos: planetarios, alisios, contralisios y polares, continentales, brisas, monzones, ciclones, y los locales ya vientos más específicos. Bien, ahí está entonces meteorología parte 2. Vamos con las preguntas, A ver qué preguntas hay. 4, vientos constantes que se desplazan de zonas subtropicales a zonas ecuatoriales. Obligatoriamente son los alisios. 4, B de buenos. 5, aparato para medir la velocidad de los vientos. Ese es el anemómetro. 5, dado. 5, dado. 6, si viajamos por la carretera central a la Oroya, podemos afirmar, se va de la costa a la zona andina. Si vas avanzando a la zona andina, hacia arriba, tiene que ir disminuyendo los elementos del tiempo. Entonces la 2 dice temperatura disminuye, correcto. La 4 dice presión aumenta, no. La humedad disminuye, 2, 3 sí, y 5, 2, 3, 5, 6 dado, 6 dado. Y el último tema, hidrosfera, la distribución del agua continental oceánica, los ríos.
el cauce del río, acuérdate, terreno por donde va el agua, el caudal, el volumen del agua, el curso, el recorrido desde su naciente hasta su desembocadura. No hay que olvidar que los ríos lo estudia la fluviología. Lagos, lagunas, limnología, ¿no? Acuérdate que existe el lago tectónico que en Perú hay, glaciar en Perú hay, ¿no? Residual en Perú hay. Lo que no hay en Perú son los lagos de barrera y los lagos volcánicos, ¿sí? Pero acá en Perú hay lagos, lagunas, según su génesis, acá en Perú hay bastante, ¿no? Hay varios, principalmente lagunas. Y finalmente océanos, recuerda que son 5 océanos, ¿no? Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico. Y dentro de los océanos tenemos a los mares, estudiado por la oceanografía y la talazoología. ¿Listo? Entonces por hoy, antes de despedirnos, nos faltó las últimas preguntitas. Estábamos olvidando las últimas preguntitas de hidrosfera. La 7 dice, las olas de traslación son, eso es parte de océanos, las que llegan a orilla y revientan, 7 enano, 8, son características de los océanos excepto. La D dice, predomina salinidad de 60%, es falso, porque el océano apenas tiene un 3.5%, 35% ponle de salinidad. 8 dado, 9. Según su génesis, en Perú no existen lagos, ya lo habíamos dicho, volcánico y de barrera, 3, 4. Entonces la 9 es B de buenos. Y la 10 dice, es el océano donde abundan los icebergs. ¿En qué océano abundan los icebergs? En el océano glacial ártico. Ahí abundan, ¿ya? Y más grandes en el Antártico. Entonces la 10, la clave es dado. 10 dado. Ahora sí, ahí nos quedamos, ¿no? Nos vemos en otra oportunidad.